Demet Özdemir y el matrimonio. ¿Os imagináis lo que ha soltado la actriz que nadie se esperaba? Esto es un bombazo. Hace poco Demet estaba en un evento y como siempre le acosaron los periodistas. Y claro, la pregunta del millón, ¿cuándo se casa Demet Özdemir? Pero ella, en lugar de dar largas o decir lo típico de cuando Dios quiera, ha soltado una cosa que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Pero que no cunda el pánico, que os cuento todo el salseo. Muchos pensábamos que después de su relación con Onur Seyit Yaran, Demet iba a ir con mucho cuidado con el tema del amor y el compromiso. Y sí, ella misma ha dicho que está súper feliz en su vida actual, que disfruta de su tiempo, de su trabajo, y que no hay prisa. Pero la cosa va más allá. Lo que ha dicho es que no se va a casar. Sí, habéis oído bien. Que no planea pasar por el altar. Y la razón, prepárense. No es por desconfianza ni por un mal rollo con la idea del matrimonio. Es porque le gusta más el compromiso informal. ¿Qué? Ya os digo yo que esto lo he tenido que escuchar varias veces para creérmelo. Ella misma ha dicho algo así como que el concepto de matrimonio para ella no es el papel o la ceremonia, sino la conexión y el compromiso diario con la persona. Vamos, que si encuentra a alguien con quien quiere estar, se compromete a muerte, pero sin necesidad de un anillo o un vestido blanco. Para ser honestos, yo esto lo veo súper moderno. Demasiadas parejas se casan por tradición, por presión social, y luego se dan cuenta de que no era lo que querían. Demet parece que tiene muy claro lo que busca en una relación, y no es un formalismo. Es esa chispa, esa complicidad que te hace querer estar juntos cada día, sin etiquetas que te aten. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se está abriendo a nuevas formas de entender el amor y las relaciones. Ya no estamos en la época en la que casarse era la única meta. Ahora hay muchas más opciones, y ella parece que ha encontrado la suya. Ella es una mujer fuerte e independiente y supongo que no quiere que un contrato legal defina su amor. Claro, esto seguro que a más de uno le parece una locura. Pero, ¿y los niños? ¿Y la seguridad? ¿Y la familia? Pues yo creo que ella piensa que todo eso se puede conseguir sin casarse. El compromiso real es el que se siente en el corazón, no el que se firma en un juzgado. Muchos dirán que esto es una forma de evitar el compromiso serio, pero yo sospecho que es todo lo contrario. Demet está diciendo que su compromiso va a ser más profundo, más real, que no necesita un sello para demostrarlo. Es un mensaje potente sobre todo para una figura pública tan seguida como ella. Está rompiendo moldes. Imaginad el impacto que tiene esto. Chicas jóvenes viéndola y pensando, oye, pues tiene razón. ¿Por qué tengo que casarme si lo que quiero es amar y ser amada? Demet Özdemir, sin quererlo, se está convirtiendo en un referente de cómo vivir el amor en el siglo XXI. Brutal. Así que ya sabéis, si os encontráis a Demet y os pregunta si os queréis casar con ella, tranquilos. Probablemente solo quiera saber si estáis comprometidos de verdad. Es la reina del compromiso sin contrato. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que esta es la forma más honesta de vivir el amor, o pensáis que el matrimonio tiene su importancia más allá de lo sentimental? Contadme lo que pensáis abajo.